Tenemos una mañana más en el Círculo a primera hora, como todas las mañanas de lunes a viernes. Hoy es jueves, día 12 de febrero, 6 grados de temperatura tenemos en estos momentos en el centro de la capital, en la calle Alcalá, donde ya nos acompaña nuestra invitada de hoy, que como les adelantaba hace unos minutos, es Elena Valenciano, secretaria de Relaciones Internacionales del Partido Socialista, que ha llegado, y mire, vamos a confesar de vez en cuando algún secretillo, ha llegado con la maleta. Pero con la maleta físicamente porque está a punto de salir de viaje hacia Marruecos. Señora Valenciano, buenos días. Buenos días. Me decía hace un momento un compañero, me decía, es esta señora que tiene cara de ministrable. Algún día dejarán de decir eso, a medida que se van componiendo gobiernos, algún día dejarán de decirlo. Esther, ¿qué tal? Hola, buenos días, Salomé, ¿qué tal? Buenos días. A punto de salir de viaje hacia Marruecos para fortalecer relaciones con ese país, supongo, o para algo más, señora Valenciano. No, es para hacer una visita a todos los partidos políticos marroquíes, para ver cuál es el momento de la relación entre ellos, cómo está operando el gobierno y cuál está siendo la relación de esos partidos con nuestro país. Y bueno, para hacer una visita también de cortesía, ¿no?, a un país y a un gobierno con el que estamos trabajando muy intensamente y que es un país de relación prioritaria para España. Hablaremos de relaciones internacionales, evidentemente, que es el cometido principal de nuestra invitada, pero también tenemos que hablar de actualidad. Hablaremos de Israel, hablaremos de la Unión Europea, hablaremos incluso de Obama, si se tercia, o de Eluana, que yo sé que es un caso que a usted personalmente le interesa mucho, pero la noticia del día es, sin duda, y lo vemos en todas las portadas de los periódicos, esa fotografía de toda la cúpula del Partido Popular plantando cara a lo que consideran que es un acoso sin precedentes en democracia contra el principal partido de la oposición. Señora Valenciano, ¿se está utilizando políticamente la Fiscalía en contra del Partido Popular? Desde luego que no. Desde luego que no. El Partido Popular tiene una tendencia conocida ya por todos, y es que cuando el Partido Popular pierde, cuando el Partido Popular se encuentra acosado por una situación que solo han generado ellos, hace una enmienda a la totalidad del Estado de Derecho, hace un ataque directo a las instituciones democráticas. Esto ya sucedió cuando el Partido Popular perdió las elecciones tras el terrible atentado que sufrió esta ciudad el 11 de marzo, y está volviendo a suceder ahora. Pero la verdad es que este es un asunto del PP contra el PP. Las denuncias, las demandas, los espías, los dosieres y las filtraciones vienen de dentro, y Rajoy ayer, tal vez, en vez de mirar a la cámara, debería haber mirado probablemente a sus espaldas para encontrar parte de las soluciones a sus preguntas. Creo que es muy grave, pero muy, muy grave, que un partido que ha gobernado, que una persona como Mariano Rajoy, que ha sido vicepresidente del Gobierno de España, cuestione el funcionamiento del Estado de Derecho de este país, la Fiscalía, los jueces, la policía y el Gobierno. Eso hizo, pero en realidad es efímero, la foto es efímera, ya lo veremos. De cualquier manera, señora Valenciano, me reconocerá usted que en un momento en el que la confianza de los ciudadanos en la justicia está bastante en entredicho, esa fotografía del juez que está llevando el sumario de este supuesto caso de corrupción, un juez que además militó y fue candidato en las filas del Partido Socialista, un juez que durante el llamado proceso de paz dijo que la justicia debía moldarse a la política, yendo de cacería y de cena con el ministro de Justicia y con el jefe de la Policía Judicial, cuanto menos estéticamente, en fin, no da una imagen, no contribuye desde luego a que los demás confiemos demasiado en la justicia. Bueno, mire, el juez Garzón efectivamente ha puesto sobre la mesa sumarios muy importantes. Uno de ellos, le recuerdo, fue el que acusaba a determinados miembros del Partido Socialista de corrupción y de colaboración ilegal con cuerpos parapoliciales. El juez Garzón instruyó Filesa y el juez Garzón instruyó el GAL con toda naturalidad. Intentar pensar o tratar de vender que el señor Garzón y el señor Bermejo fueron a una cacería a negociar cualquier cosa, desde el punto de vista no político, sino del sentido común, es completamente ridículo. Si el señor Bermejo y el señor Garzón hubieran querido negociar o intercambiarse información, no lo hubieran hecho en una cacería donde había más de 50 personas. Cacería, por cierto, organizada
por un exconcejal del Partido Popular, que él mismo ha dicho, él mismo ha manifestado hasta qué punto consideraba una manipulación de su partido tratar de contar que lo que han hecho Garzón y Bermejo en esa cacería es negociar. Me admita, señora Valenciano, que a mí estéticamente eso no me gusta. Yo creo que si Montesquieu levantara la cabeza, en fin, se sentiría muy defraudado, porque ustedes, los políticos, y me refiero al ministro Bermejo, además de serlo, debe parecerlo. ¿A usted le parece estética esta foto, independientemente de que sea ética o no, que es donde usted entraba en el fondo de la cuestión? Es que independientemente del nombre de los personajes, es decir, no, pero vamos a ver, de verdad, siendo completamente honestas, si Bermejo y Garzón hubieran querido hablar, ¿habrían ido a una cacería donde hay 50 personas? Es que es completamente absurdo pensar eso. Es que cualquiera se da cuenta que tienen 1000 maneras de hablar si es que querían hablar. Luego, que los ministros participen en actos que son públicos, en el sentido de que hay mucha otra gente, pues es una cosa completamente normal. Bermejo habrá ido a muchas cenas, fiestas y reuniones en las que había jueces. ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Vamos a pedir la lista de las personas que van a participar en determinada actividad? Y yo creo que el ministro Bermejo es una persona completamente honesta. Y creo que el señor Garzón también. Y creo que si por alguna razón hubieran querido hablar, lo habrían hecho en un sitio reservado, privado e incluso secreto. Desde luego no en una cacería. E insisto, el ataque de ayer del señor Rajoy diciendo que esto es una conspiración duró 2 minutos, salvo que el señor Rajoy quiera decir que su exconcejal de Jaén también participa de la conspiración, porque es quien organizó una cacería en el pueblo del señor Garzón, que cuando el exconcejal supo, porque lo ha contado él, que el señor Garzón estaba allí, le dijo: oye, ¿por qué no te sumas? El señor Bermejo probablemente ni sabía que iba a ir el señor Garzón, pero sobre todo, si era una conspiración, o forma parte de la conspiración el exconcejal de Jaén, del pueblo este de Torres, o si no, no tiene ningún sentido. Salomé. Sí, yo quería ir a la situación esta que está dibujando usted de la teoría de la conspiración, ¿no? Que efectivamente recuerda a momentos como el posterior a las elecciones y el posterior al atentado del 11M. Me preocupa más saber cómo se puede afrontar el futuro, es decir, los momentos inmediatos que ahora necesita España, que son, como apuntaba el presidente el otro día, casi de concertación nacional para salir de la crisis, con un partido, el principal de la oposición, que está en una situación de insumisión respecto de la justicia, respecto del Ministerio de Justicia y respecto del juez que les va a Recordemos, investigar, por ¿no? si alguien no lo sabe, que el Partido Popular ha roto el pacto de la justicia y además ya ha anunciado que va a recusar al juez Garzón. Y que no se quiere relacionar con el Ministerio. Sí, pues en fin, yo creo que esto tendrá un recorrido relativamente breve, porque se empezarán a conocer, en fin, cuáles son los elementos de toda esta trama, porque la justicia va a seguir actuando por más que al señor Rajoy y a su partido le moleste, ¿no? Entonces yo creo que esto tendrá un recorrido corto y el Partido Popular lo que tiene que hacer es resolver un problema que es claramente interno, porque insisto, las denuncias, las demandas, las filtraciones, las investigaciones, los dosieres y los espionajes han salido todos de dentro del Partido Popular. Nosotros no hemos aportado una sola prueba de todo eso, lo están haciendo ellos directamente a los medios de comunicación y directamente al juzgado. Por lo tanto, el Partido Popular tendrá que resolver un problema que es de índole interna, que tenía probablemente que haber resuelto hace más tiempo y que hace que Mariano Rajoy no se consolide como líder de ninguna de las maneras, porque el problema lo tiene en casa. Una vez que eso suceda, tal vez encontremos un Partido Popular interlocutor en un sistema democrático, un Partido Popular que cada vez que tenga dificultades no golpee y sacuda a cuanta institución se le ponga por delante, porque es alucinante que se golpee a un juez, a la Fiscalía, al Gobierno y a la Policía por un problema que han generado ellos, por una denuncia que es suya, por unos espionajes que son suyos, o si no, porque la señora Aguirre ha cesado a su consejero de Deportes. ¿Eso es por una conspiración o es porque hay indicios, salvando por supuesto siempre la presunción de inocencia, de que algo ha podido suceder con López Viejo? ¿Por qué lo ha cesado? ¿Por la teoría de la conspiración o porque había elementos? ¿Qué es lo que la gente quiere saber? La gente no quiere saber si el PSOE está aprovechando esta situación o no, que no lo está haciendo, y estamos haciendo un ejercicio de contención, si me apura. La gente lo que quiere saber es si es verdad lo que se dice. Quiere saber, señora Valenciano, es todo. Es decir, la gente lo que quiere saber es si uno está aprovechando y qué no, pasando. porque lo que se está investigando es una actuación ilícita. Lo que haga luego la prensa con esa información, lo que haga luego el resto de los partidos políticos con esa información, es un elemento secundario. Insisto, nosotros estamos actuando con una responsabilidad, una contención a veces difícil, pero lo importante es saber
Hombre, si se han espiado, ¿por qué se han espiado? ¿Qué es lo que están persiguiendo con los dosieres? Si se ha malversado dinero público, si se han blanqueado capitales, porque hay mucha diferencia entre lo que hace parte del Código Penal y lo que hace parte del juego político. Una diferencia sustancial, que convendría que el principal partido de la oposición empezara a aprender, porque ya llevamos unos cuantos años de democracia. Independientemente de todo, habrá que esperar qué es lo que ocurre. De esto tendremos que hablar seguramente mucho. Pero ya para zanjar este tema, porque tenemos muchas cosas que hablar, entre ellas las elecciones, que empieza hoy la campaña electoral, e independientemente de este caso, tienen ustedes, o tenemos en estos momentos todos, a los jueces en pie de guerra también. ¿El ministro Bermejo se está convirtiendo en un problema para el gobierno, señora Valenciano? No, en absoluto. En todo caso hay un problema con algunos colectivos de jueces, pero déjeme que le diga una cosa. A nosotros, a mí, aunque tenga que responder de esta manera a las preguntas que usted me hace, no me gusta nada lo que está sucediendo. A mí me preocupa que el sistema democrático esté saneado, mucho. Me parece que estos escándalos que están claramente en el espacio del Partido Popular nos hacen daño a todos, al sistema democrático principalmente. Por lo tanto, no nos frotamos nada las manos por lo que está sucediendo y no tenemos ninguna intención de sacar ventaja de este asunto. Lo que queremos es que Rajoy resuelva los problemas que tiene dentro de su partido y que deje de aplicar la teoría del ventilador, porque el problema lo tiene él, insisto, y en esa foto tal vez lo que debiera es girarse a sus espaldas. Bueno, esta noche... quería cambiar las elecciones, perfecto. Esta noche vamos con las elecciones, la tenemos campaña, muchísimos temas. La campaña electoral de las gallegas y las vascas. O sea, dos cuestiones importantes y de que usted seguramente conocerá. ¿Cómo van a influir o cómo pueden influir en las elecciones gallegas el voto inmigrante y esa decisión de que tengan que presentar el pasaporte o el DNI? Respecto a su partido, lógicamente, le pregunto. Y con respecto a las vascas, en fin, ¿cómo valora usted que por fin hay unas elecciones sin que puedan ir los amigos de ETA a las mismas? Bueno, pues en primer lugar, con respecto al voto de los inmigrantes, pues va a influir en todos los partidos políticos, porque lo que va a suceder es que algunas de las personas que viven fuera de nuestras fronteras y que normalmente participan en las elecciones autonómicas no van a poder hacerlo. En este momento no tenemos un cálculo de cuántas personas son, estamos tratando de obtener esa información, pero sin duda va a afectar a la participación de estas personas, que yo creo que se reparten de forma muy pareja entre los distintos partidos, ¿no? Esperemos que afecte lo menos posible, pero sin duda va a tener un efecto, porque hay muchas personas que viven fuera, que son muy mayores, que hace tiempo que no tienen su documentación al día, ¿no? Esta decisión de la Junta Electoral Central ha venido a tomarse cuando ya estaba el proceso en marcha y por lo tanto va a ser un poco complicado. Y con respecto a Euskadi, pues para nosotros es una gran satisfacción, ¿no?, que concurran a las elecciones en el País Vasco partidos democráticos sin ninguna duda y que de ninguna manera apoyan al terrorismo de ETA, ¿no? Por lo tanto, unas elecciones en ese sentido mejores. Las últimas encuestas que se han publicado respecto de los posibles resultados de estas elecciones apuntan que esta crisis que está viviendo el Partido Popular puede influir evidentemente en el resultado en estos dos comicios y esa bajada que se prevé, por lo menos en Euskadi, puede hacer que las perspectivas que tenía el Partido Socialista en Euskadi, que eran casi todas las encuestas apuntaban a una posible victoria de Patxi López, empieza a dudarse de ello porque esa bajada del PP por la participación implicaría un ascenso del PNV. ¿Tiene el Partido Socialista una estrategia para esta última parte de la campaña que no depende solo de ellos, pero que puede ocurrir que influya el Partido Popular en el resultado? Bueno, nuestra campaña está muy diseñada y está muy clara, el camino es bastante evidente. Nosotros estamos haciendo una apuesta por un gobierno nuestro, por un Lehendakari socialista, con las distintas opciones abiertas, desde luego, que habrá que analizar después de la noche electoral, pero la apuesta es una apuesta autónoma, abierta, para compartir las decisiones, pero desde luego un mensaje muy claro de que Patxi López deberá ser el candidato, el lehendakari. O sea, que no contemplan ustedes un pacto a la catalana, así a priori. A priori no, pero por supuesto en democracia hay que estar abierto a todas las posibilidades, ¿no? Hasta que no está el resultado de las urnas encima de la mesa es absurdo anticiparse, pero creemos estar en un momento excelente en Euskadi, creemos ser el partido que está de verdad en el corazón de la sociedad vasca y por lo tanto creemos que esta vez sí
será posible cumplir un sueño histórico, y es poder tener un lehendakari. Llegado el caso, señora Valenciano, ¿usted es de las que le saldrían sarpullidos si tienen que pactar con el Partido Popular en el País Vasco? Porque el escenario, ustedes ya saben lo que es, en fin, ganar unas elecciones y dejar al PNV, desgraciadamente, en mi opinión, gobernar. ¿Esa opción PSOE-PP sería posible en el País Vasco? Bueno, yo insisto que todas las opciones están abiertas y desde luego no nos salen sarpullidos por pactar con ningún partido democrático, ni en Euskadi ni en ningún lugar de este país. Las opciones están abiertas, pero nuestra apuesta es autónoma, plural, abierta, pero autónoma. Volvemos a su papel de secretaria de Relaciones Internacionales. Tenemos dos serias reprimendas de Europa últimamente sobre la mesa, señora Valenciano. La Comisión Europea nos ha echado la bronca por el déficit y ha dicho que, en fin, o lo resolvemos o nos va a caer un multazo importante. Y por otro lado, la Comisión de Preguntas ayer también amenazó con retirarnos las ayudas si no se resuelve el descontrol urbanístico que se ha producido en los últimos años, en la última década, en nuestro país. Creo que es la tercera vez, una fue en el año 2005, otra en el 2007 y esta la última, en que se nos echa la bronca exactamente por lo mismo. ¿Qué va a hacer el Gobierno con respecto a estos dos, estas dos regañinas? Pues el Gobierno hace mucho y las comunidades autónomas deben hacer más. En este caso, en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo hay una inquina muy importante de algunos diputados extranjeros contra el desarrollo urbanístico en la Comunidad Valenciana, porque, como saben, muchos de estos extranjeros tienen propiedades en el litoral valenciano, ¿no? Creo que la bronca, sobre todo Comunidad Valenciana, los dos archipiélagos y la Costa del Sol. Sí, les explico un poco que fundamentalmente la primera bronca de verdad, es decir, la de la Comisión Europea, porque la del Parlamento va menos lejos, ¿no? Es a la Comunidad Valenciana por su ley de desarrollo urbanístico, y trato de explicarle que esto tiene que ver con la presencia de muchos de estos comunitarios, amigos comunitarios que viven en la costa, y a los que no les gusta ese desarrollo, que efectivamente ha tenido muchísimos problemas, lo sabemos nosotros perfectamente, y probablemente de muchos de esos polvos vienen estos lodos. Bueno, yo creo que se está trabajando con inteligencia desde el Gobierno y desde muchas comunidades autónomas, y que vamos a ver cómo acaba este informe. Este es un informe que de momento ha pasado por comisión. El Partido Popular y el Partido Socialista en el Parlamento Europeo no han apoyado este informe, y vamos a ver qué sucede en el plenario. Pero esa es un poco la explicación. Y con respecto al déficit, pues bueno, la Comisión Europea cumple con su papel, no lo hace solo con España, sino con todos aquellos países que se desvían de la ortodoxia presupuestaria de la Comisión, pero nosotros sabemos que tenemos capacidad todavía para generar déficit, porque lo que tenemos es que atender a una situación económica muy complicada y fundamentalmente al desempleo que se está produciendo. Que no sé si se está atendiendo muy bien, señora Valenciano. El Fondo Monetario Internacional hoy dice que España es el país que más dinero está gastando en esto de intentar remediar la crisis y que menos resultados está obteniendo. Nos acusa de despilfarrar 45.000 millones de euros. Me parece un poco fuerte que el Fondo Monetario Internacional tenga ya una evaluación, ¿no? Porque realmente las medidas se han puesto en marcha hace poquísimo tiempo. No he visto el informe. Me gustaría saber qué dice el Fondo Monetario Internacional de lo que ha hecho Gran Bretaña o de lo que está haciendo Francia o Alemania, pero en cualquier caso, diga lo que diga el Fondo Monetario Internacional, en este momento medir cuál ha sido el impacto del dinero que se ha puesto en marcha para tratar de salir más rápido de esta crisis me parece un poco anticipado, me parece muy anticipado. Cuando termine este programa usted se va derecha al Congreso de los Diputados. Tiene hoy una comparecencia sobre el tema de Oriente Próximo, si no estoy equivocada. Yo quería preguntarle por esas elecciones en Israel. Estábamos todos expectantes y la verdad es que estamos otra vez viendo qué tipo de gobierno se va a formar allí. Y yo quería saber cómo están las relaciones de nuestro país, de España con Israel, después de lo que ha pasado en Gaza y de esa guerra tan... Pues mire, durante todos estos meses hemos mantenido un diálogo muy directo con el gobierno israelí y nosotros como partido con los representantes diplomáticos en España, en una relación casi semanal con el embajador israelí en España, que es una persona inteligente y con la que es fácil dialogar. Bueno, no teníamos muchas esperanzas de que las elecciones resolvieran nada, ¿no? Este es un conflicto que no se va a resolver inmediatamente ni en Israel ni en Palestina, ni siquiera en los países del entorno.
Está muy complicada la situación. Yo, que soy bastante optimista, la verdad es que en este caso no tengo muchas razones para el optimismo. La sociedad israelí está profundamente dividida y fragmentada. El mundo palestino también lo está. El mundo árabe y árabe musulmán también. Y la propia sociedad europea, occidental, con respecto a ese conflicto también. Hay una gran división sobre la cuestión de Oriente Medio, y eso es justo lo que no tiene que suceder, ¿no? Hay que tratar de lograr una mayor unidad en el mundo palestino, un diálogo intrapalestino, y también en Israel. Es evidente que las elecciones de Israel demuestran que el voto se ha ido desplazando hacia partidos más radicales, hacia partidos incluso de corte racista, hacia partidos muy de derechas, que por supuesto hay que respetar, porque esa es la voluntad de la sociedad israelí. Pero ¿qué está pasando en la sociedad israelí para que eso sea así, ¿no? ¿Cómo es posible que tuviéramos una encuesta que nos dijera que más del 80% de los israelíes apoyaban la brutal agresión a Gaza? Pero eso es lo que sucede realmente, y entonces hay que tratar de acercarse y con respeto entender qué pasa para ayudar a que esa dinámica cambie, porque no habrá paz en Oriente Medio mientras persistan las divisiones en ambos campos, ¿no? Parece que ahora el gobierno de Israel queda en manos de la decisión de los ultras, de los más radicales, de esos que usted apuntaba. Eso puede dificultar la idea que Obama tiene de cómo hay que organizar el mundo y del nuevo papel de Estados Unidos y de esa necesidad de avanzar hacia un proceso de paz. Sí, no menos partidarios no lo va a hacer fácil. Vamos a ver qué sucede, ¿no? Desde luego parece imprescindible contar con el partido de Lieberman, pero todavía eso está por decidir. Cualquier movimiento, ¿no?, hacia posiciones intransigentes, insisto, en muchos casos racistas, en ese lugar del mundo, dificulta sin duda el proceso de paz. Háblese de Israel o háblese de Palestina, donde también hay un incremento de la adhesión, ¿no?, a la parte más dura de Hamás. Eso lo dificulta. Y los Estados Unidos podrán hacer mucho, y Europa también, y están llamados a hacerlo, pero tiene que arreglarse dentro, porque por mucha acción diplomática y política, incluso económica, que se desarrolle, si dentro de Israel y dentro de Palestina no se resuelve el problema de la división, será prácticamente imposible llegar a un acuerdo. Es un problema que se viene arrastrando desde hace tanto tiempo. Llevamos tanto tiempo escuchando, parece que ahora, en fin, las cosas pueden mejorar, y luego, a la hora de la verdad, nunca mejoran, que uno no sabe muy bien cuál es el papel que debe cumplir un país como el nuestro, como España, en todo este follón, señora Valenciano. Mire, esto es mucho más que un follón, es probablemente el problema más grave, más importante y más complejo al que se enfrenta la comunidad internacional. Seguramente más peligroso también. No, los problemas que son complejos generalmente no tienen soluciones fáciles, ¿no? Y creo que es muy importante contar con los actores en el terreno, más que nuestras declaraciones y nuestras acciones. Lo que importa es trabajar con los actores en el terreno. ¿Qué puede hacer un país como España? Pues exactamente lo que hace: mantener una interlocución respetuosa con todas las partes para tratar de aproximarlas. La política internacional no es muy distinta a la vida. ¿Qué hay que hacer cuando hay un conflicto entre personas? Pues tratar de aproximar posiciones, de ayudar a que se entiendan, porque los que se tienen que entender son ellos, y para eso podemos o ayudar o desayudar. Pues nosotros queremos ayudar y lo estamos haciendo. Y además tenemos un gobierno, tenemos un ministro de Exteriores, del que soy la presidenta del club de fans, como ya se sabe, o sea que no se sorprendan de lo que voy a decir, que tiene probablemente la mejor agenda y la mejor capacidad de interlocución en Oriente Medio de cualquier gobierno europeo. Y él es el más prudente con ambas partes. Una persona, hay mucha gente que piensa que Moratinos es una persona claramente volcada sobre Oriente Medio, sobre Palestina en el conflicto Oriente Medio. No es cierto. Moratinos es de unas personas más valoradas y admiradas en Israel por los distintos partidos políticos, muy particularmente por la señora Livni en estos últimos meses, pero por todos ellos, como demostró en la gira que hizo. Por lo tanto, ¿por qué? Moratinos conoce muy bien el problema, muy bien la región. No escucharán jamás una frase que simplifique lo que sucede en Oriente Medio de boca de Moratinos, y lo hace desde el respeto y desde las ganas de ayudar, que yo creo que es lo que tenemos que hacer como país, y somos un país al que Israel escucha y al que el mundo árabe escucha también. Precisamente fue el señor Moratinos el que le dijo a Livni que el gobierno español podía hacer algo para evitar la
investigación que ha abierto el juez Andreu sobre un ataque a Gaza de hace unos cuantos años, pero que podría haberse repetido ahora. ¿Le entendió mal? ¿Está claro que el gobierno español no va a interferir en la justicia a la hora de que se juzguen crímenes contra la humanidad como el que se perpetró en el año 2002? Que el gobierno español no va a influir en la justicia, ni quiere ni puede. Digamos que en ese momento de negociación y de dificultad en Oriente Medio, esa investigación abierta justo en ese momento, la noticia, no era lo más oportuno del mundo desde el punto de vista de la política, desde el punto de vista del Estado de Derecho. Desde luego el juez tiene perfecta capacidad para hacerlo y así transcurrirá. No hay ninguna intención de modificar eso, excepto que tal vez deberíamos estudiar un poco cómo se van a seguir produciendo este tipo de investigaciones, cuáles son los instrumentos, cuáles son los datos que permiten a un juez abrir un dossier de ese tipo, pero desde luego nosotros respeto absoluto al trabajo que vaya a hacer el juez. Nos quedan 2 minutos por delante solamente, señora Valenciano, y a mí hay un tema que me ha llamado mucho la atención leyendo su blog. Usted tiene un blog en el que escribe habitualmente. He visto que usted se ha preocupado mucho y se ha interesado mucho por este caso que ha conmocionado a Italia y que ha conmocionado a todo el mundo, que es el caso de Eluana Anglano. Esta chica, que recordemos llevaba 17 años en coma, ha habido un debate casi pues nacional en Italia, ha dividido a Italia en dos sobre si había o no había que quitarle la alimentación o no. Finalmente, todo el mundo sabe, se le quitó la alimentación, ha muerto por deshidratación. En nuestro país hay un testamento vital en algunas comunidades que uno puede hacer para buscar la solución a estos casos, pero yo no sé si el gobierno va a ir más allá y va a intentar buscar, en nuestro país hay muchas personas que pueden estar en el mismo caso que Eluana, y va a intentar buscar otros mecanismos para evitar que en un momento dado se vuelva a producir o se produzca en nuestro país un debate de estas características. Bueno, el debate está, ¿no? Nosotros no tenemos en nuestro programa electoral, por lo tanto, en estos 4 años de legislatura, la intención de modificar eso, pero el debate está en la calle y sobre todo está en las familias, en las casas, en las habitaciones de hospital donde esto está sucediendo. Y todo el mundo quiere una solución para su caso individual. A nadie puede ver sufrir a una persona querida o amada de esa manera, ¿no? Sin expectativa y sin esperanza. La sociedad está, yo creo que más preparada que la política para entrar en ese debate, porque es un debate que hacemos en la calle. Pero como el blog es un termómetro perfecto, pero perfecto, por pequeñito que sea, ¿no? De qué sucede en España, tengo que decirle, la gente puede opinar. Claro, opinan libremente y además anónimamente si quieren. Tengo que decirle que me ha sorprendido, porque además mi blog es un blog visitado fundamentalmente por gente progresista. Bueno, de vez en cuando tengo alguna entrada para sacudirme, pero normalmente por gente progresista, gente joven o gente de mi edad, etcétera, ¿no? Y me ha sorprendido que hay bastante gente que no comparte lo que ha sucedido en Italia. A mí me sirve mucho, ¿no?, para escuchar de verdad, porque yo creía que estaba más superado. O sea, yo creo que el debate está, que nunca sería una cosa como la que ha sucedido en Italia, donde es verdad que la Iglesia y el Vaticano y el primer ministro tienen una posición ideológica muy dura, pero debemos reflexionar para el futuro, porque no tiene sentido prolongar el sufrimiento ni de esa persona, ni siquiera, ni sobre todo, de su entorno. Yo quise escribir porque escuché a varios medios de comunicación decir: Berlusconi no ha llegado a tiempo de salvar a Eluana. Y yo creo que es al revés. Berlusconi no llegó a tiempo de condenar a Eluana. Para mí lo que ha hecho Eluana es un último acto de libertad. Ha muerto incluso antes de lo que pensaban los médicos. Muerta en su alma, en su capacidad de querer, de expresarse y de sentir, ya estaba. Dejó de latir su corazón antes de lo previsto y yo creo que se liberó. Elena Valenciano, secretaria de Relaciones Internacionales del Partido Socialista, con cara de ministrable, le dejamos que coja usted su maletita, pase por el Congreso y después vaya a Marruecos. Tendremos que seguir hablando de muchas cosas en los próximos meses. Hoy comienza, como hemos dicho, esa campaña electoral en el País Vasco y en Galicia, que seguramente nos va a dar mucho de sí. La actualidad nos va a dar mucho de sí. Que usted lo viaje bien. Muchísimas gracias, gracias a todas ustedes. Gracias. Esther, Salomé, gracias. A seguir, vosotros a trabajar, pero a viajar, pero ya se sabe por dónde, por el mundo de las noticias. Por el mundo de las noticias. Nosotros nos marchamos también a seguir trabajando. Mañana a las 9 en punto aquí estaremos con todos ustedes, como todas las mañanas, en el Círculo a primera hora en Telemadrid
y en Onda Madrid. En ambos sitios pueden seguir ustedes informándose de todo lo que va pasando minuto a minuto en nuestra comunidad, en nuestro país y fuera de él también. Lo dicho, nos vemos mañana. Hasta entonces disfruten mucho de este jueves que a estas horas, ya saben, está prácticamente sin estrenar. Hasta mañana.